Muy bien, buenos días a todos y a todas de nuevo. Vamos a continuar, si os parece bien, con las ponencias de esta mañana. En este caso ya será la última de esta mañana. Que tengo aquí a mi lado al doctor Víctor Carrión, que es psiquiatra infantil y de la adolescencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Él nos va a hablar a lo largo de la siguiente hora sobre el trauma, la intervención y la resiliencia en la adolescencia. Voy a hacer una breve introducción de Víctor porque tiene un extensísimo y excelentísimo currículum, así que voy a hacer solo una pincelada de alguna información para contextualizar. Como decía, Víctor es psiquiatra infantil y de la adolescencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y vicepresidente del Departamento de Psiquiatría y Ciencia del Comportamiento. Además, dirige el programa de resiliencia y estrés en la vida temprana. Lleva en la facultad desde hace más de 25 años y toda su investigación se ha centrado fundamentalmente en comprender cómo el estrés influye en la vida temprana, las propias experiencias traumáticas, cómo alteran el comportamiento, las emociones y el papel de estas también en la estructura cerebral. De igual modo, ha tenido un gran interés en el desarrollo de nuevas modalidades de intervención. Además, hay algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Que en 2011 fuisteis nombrado por Kamala Harris, entonces fiscal general de California, para realizar una comisión, ¿no? De responsabilidad sobre la salud mental en el estado de California. Tienes muchísimas más cosas que, como decía, no voy a enumerarlas todas, simplemente darte la palabra y agradecerte enormemente que estés aquí. Gracias, Ana. Cuando se trabaja en trauma con niños hay que usar muchos sombreros. Los niños te esfuerzan a hacer eso. Es un placer estar de nuevo en la Madre Patria. Gracias por invitarme. Quiero agradecer a la Fundación Koplowitz y también a la Universidad Complutense para tenerme aquí hoy y a todos ustedes por estar aquí y venir a la charla hoy. La he pasado súper bien, unas lecturas increíbles, hay mucho que discutir, mucho de qué hablar. Hoy les quiero hablar de estrés traumático y también de la intervención y también de la resiliencia, ¿no? Yo soy de Puerto Rico originalmente y estudié en el lado oeste de Estados Unidos y hace 28 años atrás fui a Stanford a hacer un fellowship, una especialidad en niños y adolescentes y psiquiatría de niños y adolescentes. Cuando empecé a hacer ese trabajo, después de todo mi entrenamiento, ¿no? Me estaban llegando papelitos, niños de la escuela, con maestros diciéndome, este niño tiene ADHD, trastorno de atención, y por favor, empieza Ritalina. Y yo digo, wow, pero ¿para qué me estoy entrenando? Ya me están dando el diagnóstico, ya me están dando el tratamiento, no tengo nada que hacer yo. Y algunos de ellos lo tenían efectivamente, pero muchos de ellos, la hipervigilancia que ellos tenían por la vida que estaban llevando de estrés, se confundía con hiperactividad. Y la disociación, que vamos a hablar creo en la charla hoy, porque hay mucho de eso en los cortes también, se confundía con la inatención. Entonces muchos de estos niños pues se les daba el estimulante y nada, no les servía, se ponían peor porque no tenían el tratamiento que tenían que tener, que es un tratamiento psicosocial y del que vamos a hablar. Bien. Entonces yo pensé, es importante que busquemos razones biológicas o epigenéticas o de la combinación entre el comportamiento y la biología que demuestren que la condición, el trastorno de estrés postraumático es una condición que no solamente existe en adultos veteranos, pero también existe en niños y durante el desarrollo. Y no solamente existe en niños y adultos, pero la condición misma del trastorno de estrés tiene su propia edad y cambia con el tiempo. O sea, un niño que tiene 10 años y le empezó el trastorno de estrés a los años 5, ya tiene algo crónico, muy diferente a un adulto de 40 que tiene un evento donde está agudo la situación.
Bueno, yo creo que ahora todos estaríamos de acuerdo que la guerra entre la naturaleza y la crianza ha terminado. Sabemos que es la combinación de los genes y del ambiente los que determinan qué es lo que vamos a desarrollar. Y la vulnerabilidad al estrés. Y no solamente porque somos vulnerables, vamos a tener ansiedad, depresión, trastorno de estrés, pero también vamos a tener resiliencia, ¿verdad? Vamos a respirar bien profundamente ahora, porque quiero que vean, si usan un termómetro imaginario, imagínense en qué número están ahora, ¿verdad? 0 siendo tranquilo y 10 siendo cansado o ansioso, que ha habido mucha charla, todo eso. Piensen en un número. Ahora, si quieren, pueden cerrar los ojos y muy cómodamente tomen una respiración profunda para adentro y para afuera. Respiren nuevamente para adentro y para afuera. Y otra más. Y mientras siguen respirando, están adquiriendo nuevo oxígeno que va a sus músculos y se va relajando. Y a lo mejor se dan cuenta que están en otro número, que no están donde estaban cuando empezamos. Y eso es porque el nivel de estrés o el nivel de cómo nos sentimos en general cambia constantemente. Y en estrés en específico opera de una forma donde hay una línea, una curva, que es una U invertida. O sea, que si no tenemos nada de estrés, si no nos importa el examen que vamos a tener mañana, de seguro que nos vamos a hacer muy bien. Es bueno tener cierto nivel de estrés y eso ayuda cómo nos sentimos, nuestra salud, cómo hacemos, pero solamente hasta cierto punto. Después de ese punto, todos estos efectos empiezan a decaer. Y la carga del estrés nos empieza a afectar. De esta parte es que vamos a hablar hoy. El trastorno de estrés se encuentra aquí. Pero yo espero que durante la charla también hablemos de esta parte. Porque a veces estamos protegiendo a los niños tanto que no les estamos dando la oportunidad de ellos aprender sus propios mecanismos de desarrollar herramientas y de solucionar problemas. O sea, que protegerlos completamente, como ustedes pueden ver, no les hace nada bien tampoco. Cuando tenemos a alguien con trastorno de estrés que está por aquí, no queremos traerlos todo para acá. Lo que queremos simplemente es moverlos a esta área óptima. Y eso es lo que tratamos de hacer en nuestro programa. Cuando los niños se están desarrollando, hay 100.000 millones de neuronas que se están desarrollando, billones de sinapsis que se están formando. Se están podando también, oímos de eso de la doctora Parellada ayer, y también hay mucha mielinización que está pasando para que se comuniquen bien. Es un asombro que en muchas de las situaciones todo va bien, porque imagínense todo lo que puede pasar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el estrés viene? Bueno, cuando tenemos estrés, y ahora ustedes tomaron café y a lo mejor se comieron una galleta, y eso es estrés para el cuerpo. Entonces el cuerpo saca un poco de cortisol, ¿verdad? Que oímos hablar también a la doctora Serrano de esto, para poder manejar ese estrés. Y lo podemos manejar muy bien, ¿verdad? Después que almorzamos y todo eso. Pero, ¿qué pasa? Que el cortisol, cuando se acumula mucho, es dañino. O sea, si yo voy a cruzar la calle y veo que viene un camión gigantesco, el cortisol me va para arriba y eso me ayuda a brincar y salir de ahí,
¿verdad? Pero si yo tengo 7, 8, 9 años y todos los días me siento como que los camiones están viniendo, ese efecto de ese cortisol va a cambiar. El cortisol sale de una glándula que tenemos encima del riñón. Entonces, está fuera del cerebro, pero manda mensajes al cerebro de qué hacer para poder manejar la situación del estrés. Pero eso requiere regulación. Y una de las cosas que pasa cuando hay mucho cortisol es que esa regulación se puede afectar. Yo dije, bueno, sería muy interesante entonces ver cómo los niños que tienen el trastorno de estrés tienen cortisol, porque investigación que se han hecho en varios sitios, incluyendo Stanford por Robert Sapolsky, han demostrado en trabajo de animales que el cortisol, cuando se es alto, puede ser neurotóxico. O sea que puede afectar todo el desarrollo de todos esos nervios que había presentado. Lo primero que vimos, hicimos esto primero en el 2002, esto es más tarde en el 2009, es que los niveles a lo largo del día son muy parecidos a los niveles de los niños que no tenían el trastorno de estrés. Pero es por la noche, antes de acostarse, cuando uno tiene que dejarlo todo, ¿no? Y relajarse, como cuando estaban respirando, que los niños no pueden hacer eso. Entonces se queda el nivel de cortisol alto. Y yo pues tenía mucha preocupación, ¿no? De que este cortisol alto podría ser en áreas del cerebro que son sensitivas a niveles del cortisol. Áreas límbicas como el hipocampus, la amígdala, y áreas corticales como el área prefrontal, que tienen muchos receptores para glucocorticoides, que es una de las nombres para el cortisol, ¿no? Entonces, lo primero que vimos fue que cuando vimos el hipocampus no había ningún cambio. Y yo dije, pues eso es bueno, ¿no? Buenas noticias. A lo mejor tenemos una ventana aquí de intervención porque en los adultos estábamos viendo unos cambios. Pero ¿qué pasa? Seguimos unos cuantos de esos niños por un tiempo y publicamos en el Journal Pediatrics que los niños, a medida que estaban creciendo y todavía tenían esta historia de estrés traumático, mientras más cortisol tenían, el volumen del hipocampus estaba disminuyendo. También hicimos y de la manera que vemos el cerebro es con el MRI, ¿verdad? Con la imagen magnética. Entonces, también se puede hacer algo funcional, darles un examen y ver qué está pasando en el cerebro. Entonces, se pueden dar exámenes de memoria y ver cómo está trabajando el hipocampus. Y el hipocampus no estaba trabajando tan bien, tan activo como era en los niños que no tenían el trastorno de estrés. Cuando vemos el área frontal, y aquí vienen los problemas con el trastorno de atención, ¿verdad? Porque a veces muchos de ellos tienen síntomas también de esto. Vemos que había una asociación también entre una área específica, la área cortical prefrontal ventral, que demostraba que estaba sensitiva a los efectos del cortisol. Entonces, hay la relación entre el hipocampus, que es la memoria, y la amígdala es muy cercana. A veces solamente hay un nervio que conecta a los dos. La amígdala es el centro de emoción. Y hemos estado oyendo esta mañana de la regulación de la emoción. Y también les he dicho de la hipervigilancia que estos niños demuestran a veces. Y lo que hicimos fue que enseñamos caras enojadas, uno de esos exámenes que se puede hacer de función, y vimos que en los niños que tienen el trastorno de estrés postraumático, la actividad de la amígdala es significativamente mayor. O sea, que una de los markers, ¿no? Una de las cosas que están pasando con estos niños es que tienen una amígdala que está bien activada.
¿verdad? Entonces tiene un hipocampo que a lo mejor se está afectando con el cortisol y están teniendo problemas también con el desarrollo prefrontal. Pero ¿qué pasa? Eso todo suena muy mal, ¿no? Suena todo como que malas noticias. Pero aquí vienen las buenas noticias. Sí podemos aprender que el ambiente tiene ese tipo de efecto en el desarrollo de la biología y el cerebro del niño. ¿Qué pasa cuando uno mejora el ambiente? ¿Qué pasa cuando el ambiente es uno bueno? Como uno de psicoterapia, por ejemplo, ¿verdad? Las áreas más complejas del cerebro y las áreas en las cuales yo les estoy hablando, las áreas corticales y las áreas límbicas, son unas de las áreas más complejas, ¿verdad? Pero mientras más complejas son, más plasticidad tienen. O sea, que se pueden afectar de manera positiva en la misma manera que se afectaron de manera negativa. Entonces, una de las cosas que yo me estaba dando cuenta durante esta etapa de investigación biológica es que los tratamientos que existían para estos niños requerían la presencia de los padres, que es muy bueno porque los padres necesitan mucha atención también, pero el problema es que clínicamente estaba habiendo muchos casos donde los niños estaban preparados para hacer el trabajo, pero los padres no. Y por muchas razones. Puede ser una evitación psicológica, no, eso no le pasó a mi niño, o pueden ser cosas bien actuales. Si pierdo el trabajo, si vengo a la cita, pierdo el trabajo y no puedo. O sea, también me di cuenta que muchos de los tratamientos que existían había que hablar de un tipo de trauma. Y hay muchos niños, cuando yo les trataba de hablar de un tipo de trauma, me miraban como que yo tenía dos caras. Y me dicen, pero han pasado un montón de cosas. Y no solamente niños. Cuando yo fui a Haití después de terremoto a trabajar allí con la gente tenía muchas cosas que decir. De la educación, de la pobreza, de los abusos, de todo. El terremoto fue una oportunidad para ellos de poder abrirse y hablar de todo. O sea, y esto se mencionó ayer también, se mencionó la mochila, ¿no? La mochila que todos llevamos. Lo que estamos peleando aquí, queremos ayudar, no es el trauma, no es necesariamente el terremoto, pero es todo el estrés que ha acumulado el cuerpo con todas las experiencias. Y eso lo llevamos en una mochila. Y afortunadamente podemos cargar mochilas, ¿verdad? Les demostré que nosotros podemos llevar estrés. Pero si es estrés traumático y tienes 7, 8, 9 años, te caes para atrás, ¿no? Con el peso de la mochila. Entonces, ¿qué ayuda? ¿Qué es lo que sostiene esa mochila? Bueno, la resiliencia del individuo, el apoyo familiar y social, y también las capacidades que tiene el niño de cómo manejar situaciones, herramientas, ¿no? Pero aquí viene el segundo sombrero. Estaba hablando de los muchos sombreros. Nunca yo pensé que iba a trabajar en desarrollar un tratamiento. Yo me imaginaba que ya esos todos existían. Pero me di cuenta que tenía que desarrollar algo para estos niños donde no iba a tener yo a los padres y donde ellos querían hablar de todo, no simplemente del trauma. Y también me di cuenta durante estas investigaciones que cuando yo hacía el consentimiento para participar en el estudio, que yo me imaginaba era cosa de que firma aquí, esto es lo que vamos a hacer y ya, es una intervención. Cuando uno da el consentimiento, había que explicarles qué es trauma, qué es estrés, qué es el trastorno de estrés, qué pasa si vienes a tratamiento, qué pasa si no vienes a tratamiento. Y esto fue una información que nadie le había dado a muchas de estas familias o muchos de estos niños. El contexto del comportamiento de los niños existe como en un vacío. O sea, no se ha puesto en contexto. Déjenme darle un ejemplo. Un niño de 7 años, no de 7, vamos a decir de 12,
que en una sala escolar, en un salón escolar, está el salón escolar bien ruidoso y sale corriendo. Se mete en muchos problemas, ¿verdad? Porque ese maestro lo manda a la oficina de la principal, donde él oye que o está loco, o es un problema, o es malo, ¿no? A una edad muy significativa, donde está creando un sentido de identidad. Entonces el niño dice, bueno, pero si soy malo, entonces me tengo que comportar de acuerdo a eso, porque estoy desarrollando una identidad y me están diciendo que eso es lo que yo soy. El niño no se acuerda conscientemente, pero su cuerpo se acuerda que un año anterior había mucha violencia en la casa. Y una de las maneras que él se defendía era corriendo para su cuarto, cerrando la puerta. Y el cuerpo se acordó de eso. O sea que uno aprende de manera clásica, ¿no? Esto es un classical conditioning, acondicionamiento clásico. El comportamiento fue mejor y la señal clave fue el ruido. La violencia fue un trauma, pero el ruido es lo que lo está metiendo en problemas ahora. Entonces decidimos desarrollar un tratamiento que en inglés se llama Cue-Center Therapy y en español terapia de claves traumáticas, donde uno se ancla no en el trauma, aunque lo vamos a procesar, ya lo van a ver, pero uno se ancla en esos recordatorios. Y esos recordatorios, esas señales claves, usualmente son por nuestros sentidos. Lo que oímos, lo que vemos, lo que sentimos, ¿no? Todas esas son las ventanas al sistema central nervioso, ¿verdad? Entonces, las claves en este tratamiento son muy importantes. Esto se publicó en el 2014 y desde entonces Guediza, aquí en España, lo tradujo al español con la ayuda de mi terapista, una ayuda increíble, Susana Crueles, que muchos de ustedes conocen. Ella me ayuda aquí en España a dar entrenamientos también de este tipo y de otro que les voy a contar un poco. Y aquí está la palabra otra vez. Esta ha sido la palabra de la mañana, ¿no? Psicoeducación, educación, educación, educación. Así empezamos. Cuando vemos los síntomas que disminuyen, y hemos hecho estudios con este tipo de terapia, los síntomas disminuyen a medida que progresa la terapia, que es fantástico y la razón por la cual lo quiero compartir con mucha gente. Pero el nivel que baja después de educación es más que el nivel que baja de otras cosas que les voy a contar ahora. O sea, simplemente saber qué es lo que está pasando ayuda a disminuir la ansiedad. Ya sabes lo que tienes que pelear, ¿no? Imagínense ustedes mismos cuando tienen algo y no saben lo que es y quieren ir al médico y van al médico y a lo mejor no escuchan nada muy bueno, pero saben qué es lo que tienen que hacer. Eso es lo mismo en psiquiatría. Entonces, muchos tratamientos empiezan con, bueno, cuéntame qué te pasó, o no puedes salir corriendo de la clase, ¿no? Pero no es la manera de empezar. La manera de empezar es ver cómo está esa caja de herramientas de ellos y aumentarla. Con cosas como mindfulness, atención plena, relajación, herramientas cognitivas, cómo pensar pensamientos positivos, ¿verdad? Que todos sabemos que esos no son pensamientos automáticos. Los pensamientos positivos son pensamientos que uno tiene que desarrollar y tiene que practicar, como la natación. Porque los pensamientos negativos son los que son automáticos, porque viven en nuestro cerebro, en la parte límbica, la parte reptil de nuestro cerebro, porque nos han ayudado a sobrevivir todos estos años, ¿no? El león nos viene a comer, tenemos que subirnos en la montaña, todo eso. Entonces, trabajamos con la caja de herramientas y le voy a presentar una caja de herramientas dentro de poco. Después trabajamos con el estrés traumático, pero la historia de la vida. Y muchos terapistas a veces dicen, ay, tengo que ir por toda la vida. Pero acuérdense que estamos trabajando con niños que tienen 10, 9, 12 años, o sea que no es muy largo. Y simplemente tomamos eventos que ellos se acuerdan.
Y no solamente los negativos, pero los neutrales y los positivos. Y les damos un poco de valor y les voy a enseñar de eso también. Y procesamos esa información. ¿Qué significa este mapa para ti? ¿Qué es esto? Porque para muchos puede ser, bueno, que he sobrevivido mucho, que soy bien fuerte, pero para otros es, que soy una víctima, ¿no? Entonces sabemos que eso pues lo tenemos que cambiar. Como el niño está viniendo solo a la terapia, tenemos una cita en el medio donde se le pide a los padres si pueden venir que vengan. Y el niño les da un update a los padres de lo que ha pasado. Esto es para que todo lo que hemos aprendido se quede más con el niño y también ayuda a su sentido de empowerment, de empoderamiento, de eficacia. Y mucho de esto yo creo que es más la eficacia que más nada. Que la herramienta más importante que ellos pueden tener son ellos mismos, ¿verdad? Porque ellos van a estar con ellos toda su vida. Entonces es muy fácil de encontrar esa herramienta. Entonces, pues el empoderamiento es muy importante. Y después identificamos señales claves. Pero ellos son los que sugieren las señales claves. Cuando pasa trauma, cuando pasa un estrés traumático, es porque alguien le ha hecho algo a un niño. Nosotros no queremos que la terapia sea otra cosa que se le hace al niño, ¿no? Porque eso sería una clave. Eso se sentiría un poco como una clave. Lo que se hace es que se trabaja de pareja. Se trabajan juntos, identificando juntos cuáles probablemente son esas señales después que se ha dado la educación de lo que son claves. Y después hay un periodo de exposición. Esto es primero imaginaria, después en sesión. Después se le ha dicho en esa sesión del medio a los padres que los ayuden cuando hagan una exposición en vivo a las señales. Las señales usualmente son neutrales. Son colores, rojo, azul, o está lloviendo, o el piso está resbalado, algo neutral que le acuerda al cuerpo que hay que responder para protegerse. O sea, una medida que fue adaptiva en algún momento, como salir corriendo, se convierte en maladaptiva, ¿no? Porque te sientes como que estás en peligro. Después que se hace la exposición, vemos ese historial otra vez, a ver cómo está. Hay una sesión de clausura con el padre, si puede venir, y con el niño, y después una con el niño solamente. Entonces, muchos de ustedes saben el triángulo, ¿no?, de terapia conductual y de comportamiento que tiene el comportamiento, lo que uno piensa y cómo uno se siente emocionalmente. Nosotros simplemente decidimos que queríamos convertir ese triángulo en un cuadrado para añadir reacciones fisiológicas, ¿no? Muchos niños no se pueden comunicar emocionalmente y hablan de dolores de cabeza, de dolores de estómago, de todo eso. Entonces uno empieza por la esquina, que sea más fácil para hablar con ese niño. O sea que aunque es estructurado, hay un poco de flexibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Y este cuadrado representa también una respuesta de comportamiento a la clave señal. Si este cuadrado es correr y queremos sacar eso, decimos no puedes correr más, dejamos al niño sin ninguna herramienta. Le estamos diciendo al niño, danos la única herramienta que tienes. Entonces no nos concentramos en eso. Nos concentramos en crear un cubo con otros cuadrados, otras respuestas que sean más adaptivas. Y cuando el niño tiene la posibilidad de responder con más de una respuesta, ellos van a tomar la que no los mete en problemas, ¿no? La que es más adaptiva y no la que es mal adaptiva. En la caja de herramientas ya mencioné que ponemos mindfulness y pues les enseño cómo respirar, como lo hicimos al principio,
pero con más tiempo de lo que hicimos. También cómo relajarse los músculos y todo eso. Y se les enseña en una cita, ellos van y practican y regresan en otra cita. Entonces, una niña, ¿verdad?, que había tenido abuso de violencia sexual, se presenta y vamos por todo esto, ya lo aprende muy bien, regresa la próxima semana, me dice, me siento mucho mejor, y yo, qué bien, practicaste todo lo que te enseñé. Y ella, no me acuerdo lo que me enseñaste, pero cada vez que me sentía mal, me tomaba un vaso de leche y me sentía mucho mejor. Y yo dije, aquí yo puedo ir en dos direcciones, ¿no? No, tienes que practicar mis herramientas. O decir, que fue lo que hice, qué fantástico. Beber un vaso de leche es otra herramienta y si quieres la podemos poner aquí. Y fue lo que hicimos. Y hasta el día de hoy, todo lo que desarrollan los niños, que ellos lo quieren llamar herramientas, y aquí está el empoderamiento de nuevo, les funciona mejor que ninguna de otras herramientas. Pero usan las otras también. Y este es el mapa. En vez de hablar del terremoto, en vez de hablar, o sea, no es que no hablamos del terremoto, ¿no? Se habla del terremoto también, pero se hace un mapa. Aquí tenemos a Lucía, que tiene una edad de 15, y tenemos eventos que han sido positivos, ¿no? Como cuando visitaba a la abuela, o negativos, cuando fue abusada, por ejemplo, o tenía bullying en la escuela. Entonces, se ve como ella habla de eso. Entonces aquí se hacen aspectos cognitivos conductuales de nuevo, en que se empieza no a cambiar la historia, pero a darle oportunidades al niño a verlo de distintas maneras y a darle palabras al niño que a lo mejor ellos no tienen. Los niños saben que han tenido trauma, saben que tienen emociones, usualmente de miedo y depresión y angustia, y saben que hacen comportamientos que los meten en problemas, pero no ven la conexión entre porque yo pasé por esto, por eso tengo estos sentimientos que me hacen hacer esto. Entonces esa parte no es CBT, esa parte no es de conductual, de comportamiento, cognitiva y conductual. Esa parte es psicodinámica, esa parte es de Insight Oriented Therapy. Entonces tenemos unas formas que ellos llenan que los empieza a ayudar a hacer esa conexión. Y son muy sencillas, o sea, cuando yo me enojo, esto es lo que hago. O porque esto pasó, así es que yo me siento, ¿verdad? Entonces, y cuando yo me siento así, esto es lo que hago. Entonces, todos sabemos que trabajamos con niños que dicen, no, yo no me siento así. Yo no me siento enojado, aunque he roto todas las ventanas de la escuela, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que también tenemos otra forma, que dice, si tú te sintieras enojado, ¿qué hicieras? Y ellos pues llenan esas. Ellos no tienen problema llenando esas. Ok, entonces este es el historial. Ups, estoy yendo para atrás. Entonces, como yo sometí a trauma a todos esos estudios biológicos, pensé que también debía someter mi tratamiento a los mismos estudios. Hay un modo de ver cómo está trabajando el área córtica que se llama espectroscopía funcional de infrarrojo cercano. Comparamos nuestro estudio con el estudio de Edna Foa, de Trauma Focus CBT, que es un gold standard de tratamiento también de trauma, pero los padres tienen que estar presentes y es para hablando de un trauma, ¿verdad? Y también cualquier otro tipo de terapia que estaba haciendo el terapista. Y lo que vimos fue que no solamente estaban mejorando en síntomas mucho mejor
los niños que estaban yendo por la terapia de Trauma Focus y la terapia de Cue Center, de señales, pero que también tenían más actividad frontal, o sea, que estaban pasando las dos cosas. Usualmente cambios neurobiológicos pasan antes que cambios de comportamiento y es bueno pues tener las dos medidas. Entonces, pues así es que hacemos que niños que tienen este sentimiento este trastorno, de estrés traumático vengan a un área más óptimo, ¿ok? No a que no tengan estrés, pero a un área que sea más funcional para ellos. Como se pueden imaginar, mi equipo de investigación está trabajando con estos niños todos los días, ¿verdad? En muchos casos. Me empecé a preocupar yo por ellos. ¿Cómo pueden hacer todo esto, verdad? Y por mí, ¿cómo podemos hacer todo esto? Entonces traí muchos años atrás un psicólogo que tenía un historial de enseñar mindfulness, pero también era un instructor de yoga. Y empezamos a hacer yoga, empezamos a hacer yoga y mindfulness, ¿no? Y me di cuenta del efecto que tenía en mí y en mi equipo, que fue muy positivo. Y en ese momento estábamos trabajando con algunas escuelas y decidimos llevarlo a las escuelas. La principal me llama después de 3 meses que estamos allí, queriendo saber qué era lo que estaba pasando en el grado 7º, porque nadie del grado 7º había venido a la oficina en esos 3 meses. Le expliqué, hicimos un estudio más prolongado y después hicimos un estudio bastante grande, buscando a ver qué efectos biológicos tiene este currículo que desarrollamos de movimiento. Es yoga, pero es un yoga muy simple. Ya les voy a demostrar. Y de mindfulness, ¿verdad? Entonces eso lo llamamos el Health and Wellness Study. Y tomamos algunas medidas de esto. El poder puro, Pure Power, es el nombre del currículo. Y lo primero que vimos fue que aquellos grupos, esto fue randomizado, teníamos otro distrito escolar, lo hicimos en todo el distrito, pero teníamos otro distrito escolar que no estaba teniendo el entrenamiento. Y lo primero que vimos fue que la actividad de la amígdala estaba disminuyendo significativamente en el grupo que estaba recibiendo la intervención, pero no en el grupo que no la estaba recibiendo. Y nosotros creíamos que estábamos siendo muy astutos trayendo instructores de yoga a las escuelas, pero una de las cosas que aprendimos es que no, que esa no es la manera de hacerlo. Tenemos las personas más importantes en la escuela ya, que son los profesores. Entonces ahora el Pure Power es parte de un grupo que estábamos colaborando con ellos y ellos ahora tienen su propio sitio donde desarrollan todo esto y lo diseminan en muchas escuelas. Les voy a dar la información a lo último de esto, de su página web, porque tiene muchos recursos ahí que se pueden usar. Pero la manera en que se hace ahora es entrenando a los profesores. Los profesores saben cómo controlar una sala, un grado y los instructores de yoga pues no sabían. Hablamos del sueño anteriormente y como en el sueño pues los niños tenían que dejar. Hicimos polisomnografía portable, o sea, la podíamos hacer, ellos no tenían que venir a un sleep center, pero la podíamos hacer en la casa de ellos y vimos que aquellos que tuvieron el currículo pues aumentaron en términos de tiempo total que estaban teniendo. Estaban durmiendo más, durmieron en un promedio de 72 minutos más que los que no habían ido por el currículo. Y también ayudó el sueño de sus movimientos oculares rápidos. Entonces, ¿qué pasa? Que el sueño es muy importante porque en el sueño es donde procesamos los eventos emocionales del día.
y las células se están desarrollando, hay mucha actividad, el sueño es muy activo. Entonces, pues estos niños no estaban durmiendo suficiente y no estaban teniendo suficiente sueño que era profundo. Y el currículo pues les ayudó con eso. También hablamos de regulación emocional. Estos son los niños que están en el currículo con un grupo control. Aumentó su expresión de emoción y también la regulación. Y en términos académicos, ayudó el deletreo. ¿Y qué pasa? Que el deletreo es algo que está muy relacionado también con las neuronas y cómo las neuronas están funcionando y comunicándose unas con las otras, y vemos un progreso ahí y vemos un progreso en la matemática. Aquí se empezó a separar de nuevo entre un año y el segundo año, pero aquí vemos un progreso en términos de cómo hicieron los niños en la matemática, haciendo yoga y descanso por como 15 minutos, 2 o 3 veces a la semana. ¿Hace sentido? Hay mejor atención en ese puro poder. Puro poder se convierte ahora en algo que llamamos, perdón, empieza con el corazón, start with the heart, y Susana y yo hemos hecho este entrenamiento en Puerto Rico. Los objetivos del aprendizaje aquí es reconocer la respuesta fisiológica al estrés, o sea, educación, otra vez, las prácticas de cuidado personal que los profesores, a la verdad que lo están aprendiendo para enseñárselo a los estudiantes, pero les ayuda mucho a ellos también, entonces ellos también traen eso a la sala. Y la interconectividad del estrés, el autocuidado y el sesgo negativo. También se habla en pensar más positivo, ¿no? Y eso pues ayuda con el maletín, eso ayuda con lo que llamamos la carga alostática, que es una carga, como dije, que podemos manejar, pero el estrés se acumula. Entonces, el mismo ejercicio que hicimos al principio, pues se enseña anteriormente para respirar, esto es parte del currículo. Y inhale, exhale, pero a eso se le añade entonces movimiento, de inhalar para un lado, exhalar para otro. Entonces, respirar, movimiento y descansar. Y hay otra lección. Los objetivos de aprendizaje, piense con el corazón, es practicar y aplicar estas estrategias. Ellos lo llaman brain breaks. ¿Cómo se dice brain breaks? Ejercicios. Sí. Sí, todo eso. y bueno, y esto está, ellos lo tienen en su página web, y la página web de ellos es pureedgeinc.org, porque trabajan conmigo, lo han traducido todo al español, porque yo les obligo. Entonces allí tienen muchos recursos que pueden usar libres. Simplemente pueden ir y ver lo que quieren y tratarlo y ver cómo les funciona. Bueno, ¿qué pasa? Que todo de lo que hemos hablado es de un lado de la balanza, ¿no? Del estrés y del trauma. Y no sé si es que quiero ser complementario o que ya pues llevo 28 años haciendo esto, pero estamos investigando ahora más la resiliencia. Porque una manera de combatir esto no es solamente disminuyendo el estrés, pero es aumentando la resiliencia. ¿Y qué pasa? Que sabemos muy poco de la resiliencia. Sabemos que humor es bueno, sabemos que perseverancia es bueno. Sabemos también que la presencia de un adulto en la vida de un niño, no importa quién fue ese adulto, ¿no? Un coach, un maestro, una tía, le ayuda a un niño a manejar el estrés. Pero, ¿qué si no es solamente esa presencia, pero hay algo en el niño
que le hace buscar ese tipo de relación y mantenerla, ¿verdad? Hay algo genético, hay algo biológico. Y esto pues nos trae al mundo que discutí al principio de la epigenética, de combinar los genes con el ambiente y ver qué es lo que está pasando con ellos. Bueno, esto es un estudio muy difícil, ¿no?, para hacer con seres humanos. Pero algo que hacemos en Stanford, y usted sabe bien de esto, es que tenemos estas células pluripotentes, ¿no?, las primeras células stem cells, que se pueden convertir en cualquier tipo de célula con los nutrientes y el ambiente que uno pueda. Entonces se pueden convertir en neuronas. Esas obviamente son las células que nosotros las formamos. Y nosotros, es una persona que yo colaboro, se llama Alex Urban, y él es un genético y él hace estos estudios epigenéticos. Y yo le dije, Alex, ¿y si cogemos estos organoids, se llaman, esta acumulación de células, neuronas, y las exponemos a distintos niveles de cortisol? Y vemos cuáles hacen mejor que otras. Vamos a empezar a estudiar eso. Entonces, desarrollamos un número de organoids que al principio pues, parecían mucho como neuronas y se comunicaban uno con las otras. Entonces, para hacer como el trauma, le poníamos un nivel alto de cortisol. Y eso de averiguar el nivel fue súper difícil. Terminamos hablando con Robert Sapolsky, que nos dio algunas ideas de cuánto usar, pero no estaba muy seguro tampoco. Pero usamos una cantidad bastante grande para exponerlos a cortisol. Y después, como yo estoy interesado en las señales, ¿no?, y los cues y los triggers, ¿qué pasa si se les da un poquito más de cortisol y a otros grupos no? Y después tenemos 4 grupos, ¿no?, en total para comparar. Bueno, lo primero que vimos es que primero hay que investigar que lo hiciste bien, ¿no? Entonces, pues lo que vimos fue que los organoides expresaban el gene del receptor de cortisol. O sea, que cortisol puede ir a estos receptors. También vimos que la respuesta al tratamiento con cortisol activaba los receptores de eso, de las células. Y que la exposición, y esta es la parte importante para nosotros los clínicos, la exposición al cortisol cambia la expresión de los genes. Entonces, por un análisis epigenético, podíamos ver cuáles son los genes que se estaban cambiando en términos de su función. Y no fue muy sorprendente que encontramos muchos genes que están relacionados con el trastorno de estrés postraumático. Pero también encontramos otros genes que no tienen que ver con eso. Tienen que ver con la formación de colágeno. Entonces, algo que pasa en el trastorno de estrés traumático y también en todas las condiciones psiquiátricas es que hay una acelerancia a envejecer, ¿no? La vida es más corta. Y hablamos a veces de la pseudomadurez que muchos de estos niños que tienen historial de trauma representan. Entonces, pues es muy interesante. Y también hablamos de problemas cardíacos que muchos de la gente tiene. Y mucha de la gente que tiene mucho estrés psicológico tiene problemas de aterosclerosis, por ejemplo, que es el colágeno ahí formándose. Entonces, cuando uno llega aquí a este punto, pues ya esto es todo lo que uno puede hacer con los genes. Me imagino que podemos hacer más, pero decidimos que íbamos a hacer un estudio de población que combinaba las intervenciones de las cuales yo les he hablado hoy. Así que en Puerto Rico, nuestro objetivo es trabajar con 300 escuelas. Hemos trabajado con 3, así que no se me ilusionen mucho. Pero nuestro objetivo es trabajar con 300 escuelas. Y el sistema público de la escuela en Puerto Rico es muy bueno para estudiar porque toda la isla es un distrito escolar.
O sea que se puede, simplemente administrativamente tienes que bregar con una oficina y puedes trabajar en todo el equipo. Pero hay 700 escuelas. Las razones por las cuales estamos trabajando con 300 es porque son las únicas escuelas que tienen consejeros. Las otras 400 no tienen. O sea, ahí ya hay un resultado del estudio, ¿no? Que hay muchas escuelas que no tienen consejero, que es un problema grande. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos entrenando. Estamos entrenando los profesores en el Pure Power, en el puro poder, en el empiece con el corazón, en el yoga y mindfulness, ¿verdad? Y estamos entrenando los consejeros, los terapistas en la terapia de señales claves. Y recién Susana y yo estuvimos en Puerto Rico y hicimos esos entrenamientos y hacemos una evaluación antes que los niños reciban cualquier tipo de intervención. Hacemos otra evaluación, después de la yoga y el mindfulness, y otra evaluación en aquellos que tienen que ir por la terapia de señales claves. En esa segunda evaluación podemos entonces podemos ver cuáles son los estudiantes que necesitan el tratamiento, la intervención. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, la evaluación de los maestros, estamos viendo la depresión, la ansiedad, cosas que ustedes se pueden imaginar, cómo están durmiendo, el leve del estrés, su leve de resiliencia, entonces el burnout. Todos estos instrumentos existen en español y están también se pueden adquirir por medio electrónico. ¿Ok? Pero también, sí, entonces eso estamos haciendo con los maestros. Entonces estamos haciendo algo similar con los terapistas y también con los niños. En los niños también estamos viendo si tienen el trastorno de estrés postraumático para que puedan recibir el tratamiento. Pero también estamos queremos hacer algo que se llama iSwab, que es el análisis epigenético. Y lo que hacemos es que estamos tomando una muestra de las células de ellos, de los que quieran participar, no de todos, de la boca. Entonces, que simplemente algo así, no es COVID, es simplemente de la boca. Y podemos entonces ver cómo esos genes están cambiando después de la yoga y el currículo en aquellos que se están mejorando y aquellos genes que están cambiando después del tratamiento. E identificar genes que están involucrados con la resiliencia. ¿Okay? Porque tenemos todas esas otras medidas que podemos comparar eso con ellos. Esto, no sé si funciona, pero si alguien quiere puede tomarle una foto a eso y eso pues lo lleva directamente, pero la página es pureedgeinc.org y ahí tienen en el currículum, ¿está funcionando? Sí. Ah, qué bien. Ahí tienen el currículo de yoga y mindfulness para maestros, para distintas edades, en distintos grupos. ¿A qué edad empieza, Susana? La primera. Empieza en kindergarten, o sea que de kinder al 12. Y hay 3 distintos para las distintas edades de los grupos. Y como les dije, pues existe en español. Ahí está el currículo, pero también están los brain breaks que se pueden utilizar sin tener que enseñar el currículo. Pero los brain breaks también son parte del currículo. Entonces entrenamos en este programa de terapia que es de claves traumáticas y tenemos un curso en español. Hay varios cursos. El primer curso se hace online y existe en español. Y si ponen Q Center Therapy y ponen Stanford, pues aparece. Y pues ya también lo pueden encontrar así. Bueno, entonces pues quiero agradecer a todas las fundaciones que han hecho esto posible.
a mi equipo, que ha trabajado muchísimo, y a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por la excelente presentación, muy interesante. Tenemos un par de minutos para hacer un par de preguntas. Esta tarde, por supuesto, está la mesa redonda y podemos preguntar muchísimas más cosas que os hayan surgido. Así que os cedo la palabra al... ¿Me oís bien? Ahora quizá, mejor. Si alguien del público, del asistente, tiene alguna pregunta. Celso. Sí, enhorabuena, Víctor, por la presentación. Dos preguntas muy breves. La primera, ¿puedes describir mejor el grupo control del ensayo clínico que hicisteis con yoga en los colegios? Y la segunda, en vuestro estudio con organoides, cuando se ha hablado, ¿no?, de la aceleración del envejecimiento, ¿habéis medido las telomerasas? ¿Medido? Telomerasa. No. Era, o sea, lo podemos hacer porque estamos adquiriendo samples. Las muestras, gracias. Estamos obteniendo las muestras ahora. Pero hemos decidido que creemos que hay más información en los genes que en las telomerasas. Pero podemos discutir eso. En términos del grupo control, era muy importante que pensábamos, bueno, hacemos la mitad de la escuela, hacemos una escuela y otras no, pero pensamos que se iba a difundir mucho esto. Y es exactamente lo que pasó. Los niños se los estaban enseñando a sus amigos, se los estaban enseñando a su familia, cómo hacer los ejercicios de yoga y cómo hacer los ejercicios de mindfulness. Entonces, pues se difundió en la comunidad en general. Entonces, lo que hicimos fue que encontramos otro distrito escolar que tenía la misma demografía de este. Entonces nos sentimos mal que ese grupo, bueno, estaba recibiendo la intervención, pero le dimos la intervención después que el estudio terminó. ¿Y en esos colegios del otro distrito no hicisteis nada? Cuando terminó el estudio completo, fuimos indoctrinamos. Lo digo porque si no hicisteis nada, es difícil atribuir el cambio al yoga, ¿no? Que es decir, que si en lugar de haber hecho yoga lo hubiesen parado para correr, o hubiesen parado para leer, o hubiesen parado para algo, pues es más fácil atribuir el cambio al yoga. Si en otro sitio no hicisteis nada y los niños sabían que esto es algo que ese yoga se estaba buscando, ¿no?, un efecto positivo, sí, quizás hay un sesgo y sería mejor encontrar un grupo control más cercano a la actividad del yoga, pero sin el yoga. No, eso es muy cierto, porque a la verdad que yo pienso mucho que no tiene que ser yoga, que puede ser cualquier actividad de ejercicio, porque el ejercicio aumenta la plasticidad de esa área córtica y de esa área límbica también. Y ese método se usa mucho en los estudios farmacológicos también, ¿verdad? Donde no se compara una medicina con no recibir nada, se compara una medicina con otra medicina que parece que tiene algunos efectos para que se haga eso más completo. Pero sí, no, eso es muy cierto. Muchas gracias. Enrique. Felicidades por la exposición, que me ha parecido fabulosa, sobre todo esta especie de articulación entre la psicología y la biología que tantas veces echamos de menos en tantas horas. Me he quedado, porque luego a la tarde hablaremos, pero me he quedado con que el trauma avanza, va con el tiempo, ¿no? Claro, hay intensidades de trauma, ¿no?, que yo creo que definen mucho cuáles son las respuestas, sobre todo si se mantienen en el tiempo y tal. La pregunta es retórica casi, pero ¿hay un límite? Es decir, el desarrollo de la plasticidad, cuando uno está sometido a un estrés crónico desde los primeros momentos de la vida, uno tiene la sensación de que adquiere un límite que luego se perpetúa por sí mismo. Es decir, que por mucho que intente luego uno recuperar plasticidad, eso visto desde la clínica, de gente con historias clínicas muy cargadas, donde ha estado sometido a traumas muy severos durante muchísimo tiempo, da la sensación, no quiero ser negativista, ¿no?, pero como que está todo el pescado vendido, que de alguna manera se ha cerrado la posibilidad evolutiva porque el daño ya está hecho. Acabo de leer el último premio Pulitzer, que se llama Damon Copperhead. Es esto, es un estrés mantenido de alguien que nace en malas condiciones a lo largo del tiempo, ¿no?
insisto, no quiero ser negativista, pero la impresión es como que de pronto se ha cerrado, porque además la predisposición a la intervención es muy limitada. Sí. Bueno, y por eso es que trabajo con niños. Pero, hay un pero, que es que lo más que sabemos del cerebro, ¿verdad? Lo más que sabemos que sigue cambiando y que esa plasticidad continúa. Decíamos antes que eso se paraba en los teens, ¿verdad? Y después dijimos, no, en los 20 y pico, en los jóvenes. Y ahora es en los 20 más tarde, que todavía podemos desarrollar. O sea que yo opto por pensar que siempre hay esperanza. Y la esperanza, pues, es otro método de intervención, ¿verdad? Entonces, pues, siempre está eso ahí también. Pero la verdad es que no importa cuánta resiliencia tengamos, con la acumulación correcta en el maletín, 99.5, por no decir 100, de todos nosotros desarrollaríamos un trastorno de estrés postraumático con la carga que sea, ¿no? Y mucha gente ha pensado que esto no debe ser un trastorno, que esto no es una enfermedad, que esto es el sistema hormonal y fisiológico siendo alterado de la misma manera que nos cortamos un brazo. Entonces no lo llaman PTSD disorder, pero lo llaman PTSD injury. ¿Cómo se dice? Herida. Entonces uno se corta el brazo, ¿no? Uno va a la sala de emergencia y como te dicen en la sala de emergencia, te lo puedo poner para atrás, pero va a doler. Lo mismo con el trauma. El problema más grande del trauma es la evitación, pretender que nada pasó. Porque cuando uno pretende que nada pasó, se empeora. Entonces ahí es que los niños desarrollan métodos para hacerse sentir mejor. Autolesiones, que les suben los opiates y todo, ¿no? Las drogas para medicarse a ellos mismos y se pone más complejo. Pero si uno lo trata temprano y uno lo trata rápido, responde mucho al tratamiento. Una última correlación. Has mencionado áreas cerebrales que justo son las mismas que siempre hemos relacionado con el TLP, con el trastorno borderline de personalidad. Es decir, hay una correlación. El trauma siempre ha aparecido y siempre aparece en las historias clínicas, no como un determinante único, pero es muy raro hacer una historia clínica de un paciente en la adolescencia que tiene un TLP que no tenga una historia de algún tipo de trauma. Sí. No necesariamente evidente, porque luego otra parte que tendremos que hablar es cuánto de esto se disocia y por lo tanto no está disponible para la cabeza. Correctamente. Y tenemos que recordarnos que trauma es un stressor. O sea que el trauma no está ahí para desarrollar problemas de personalidad o trastorno de estrés. Cualquier cosa que uno tenga que está uno cerquita del threshold, ¿no? El trauma te puede llevar ahí. O sea, yo veo casos de niños que tienen trastorno de obsesiones y compulsiones después del trauma y no lo tenían antes. Entonces no creo que sea la responsabilidad completa del trauma, pero simplemente pues ayudó a que se desarrollara y se aumentara. Con el sistema borderline es muy interesante porque algunas personas piensan que está completamente ligado al trauma, ¿verdad? Y otras personas piensan que no, que está en el mismo spectrum de bipolaridad, por ejemplo. Entonces, pues en eso yo no sé, pero... Muchísimas gracias, Víctor, muy interesante. Hay muchas más manos levantadas, pero lo vamos a emplazar a esta tarde a la mesa redonda para acabar en tiempo. Y muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Nos vemos a las 4 de la tarde.